Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes ahí en el medio a todos. Bien, seguimos con la segunda charla. Tenemos un lujo de equipo que nos va a presentar un poquito y nos va a contar un poco em, qué es lo que hacen y qué es lo que vinieron haciendo con un material específico. Antes que nada, nosotros queríamos agradecerles muchísimo la posibilidad de poder compartir con todos los participantes y los espectadores cómo es que trabajan profesionalmente un equipo de trabajo y obviamente por medio de AES poder agradecer infinitamente a José Luis Díaz, que lamentablemente no lo tenemos hoy acá, pero la posibilidad también de que todos ustedes, siendo miembros de su equipo, puedan compartir un poco no solamente el trabajo en esta película, sino una manera de trabajar, una ética de trabajo y un método que obviamente algunos con muchísimos años de trayectoria como ustedes pueden compartir con estudiantes y gente que está empezando y que obviamente siempre están en búsqueda de ejemplos profesionales para tener en cuenta en el desarrollo de una carrera. Bueno, los voy a presentar brevemente. Obviamente tienen vastísimas trayectorias, así que voy a tratar de ser lo más sintético posible. Um, para entender un poquito, o sea, lo que va a ser la lógica de la disertación, tiene un sentido dentro del método que nos van a contar los chicos. En primer lugar va a hablar Rubén Piputo. Rubén tiene más de 20 años trabajando en la industria de audiovisual en Argentina, diría 25 años. Si bien tiene formación en grabación y es egresado del ISER en lo que es técnico de estudio de TV, hace más de 20 y pico de años que viene dedicándose a diferentes áreas dentro de lo que es la producción y postproducción de audiovisual. Eh, ha trabajado con muchísimos directores, con Sorín, con Campanella, con Piñeiro, con Larraín, con Jusid, con Alex de la Iglesia, y específicamente en lo que fue lo que es el equipo de José Luis Díaz. Hizo muchísimas películas con José Luis y con el equipo de post de José Luis, así que él nos va a contar un poquito. Después vamos a escuchar a Matías Vilaró, editor de discos principalmente del equipo y también graduado de la carrera de técnico en sonido y producción musical de la EMBA, pero bueno, viene editando diálogos hace muchísimos años, también muchísimas películas que ha trabajado, Los que aman odian, El Ángel, Cuento de las comadrejas, Robo del siglo, que es justamente la película que vamos a hablar un poquito hoy. Después está Gonzalo Matijas, que viene haciendo el diseño sonoro y lo que es la recreación de campo sonoro y edición de ambientes y efectos, también con José Luis hace más de 10 años. Es egresado de la ORT de producción en artes electroacústicas y también viene abocadísimo al tema de lo que es sound design y armado y edición de ambientes y efectos. Y finalmente vamos a estar hablando con Flavio Nogueira, egresado de la carrera de imagen y sonido de la UBA, de la FADU, y también hace ya más de 10 años de experiencia en el mundo cinematográfico, también miembro de AES y de ASA, todos creo que son miembros de AES, de ASA, perdón. Y con Fla vamos a ver la última cadena o el último eslabón, que es el de la mezcla, así que creo que tenemos un, una charla, una disertación súper interesante y vamos a tener la posibilidad de poder preguntarle a 4 profesionales muy destacados de la industria sobre sus métodos, sobre su flujo de trabajo. Yo diría que para la dinámica de la charla, dejemos para el final las preguntas, las vamos a ir compilando. Fíjense que la interfaz de Zoom tienen debajo a la derecha QA o Questions and Answers o preguntas y respuestas. Las iremos compilando y relevando mientras ustedes vayan surgiendo las preguntas que escriban ustedes y al final las vamos a
a preguntar a cada uno de los disertantes, a quien le pregunten, le haremos una especie de panel final de preguntas, si les parece bien. No sé si me estoy olvidando de algo. En primer lugar, Ivo o alguien más. Ah, sí, obviamente quiero agradecer muchísimo también a la productora Z. Fue muy importante poder acceder a este material. Así que me parece que Alexito, Ricardo Frexa, Polacito, Axel Kuchevaski y demás por habernos permitido poder reproducir el material. Bueno, vamos a empezar por Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Los dejo a ustedes y en nombre de AES, nuevamente, muchísimas gracias por acercarse y permitir que todos los espectadores tengan acceso a ustedes y puedan dialogar y intercambiar con ustedes diferentes preguntas y con respecto al flujo de trabajo y demás. Así que, bueno, bienvenidos y muchísimas gracias. Fran, ¿querés que veamos el video antes que nada para que sepa de qué están No sé quién de hablando? ustedes lo va a disparar, Fla. Lo disparo Yo yo. diría que cuentes un poquito qué es lo que vamos a ver y Ok, muy brevemente ok. y después ya darle palabra a Rubén. Bueno, vamos a ver un fragmento de la película El robo del siglo. Para los que no vieron, es el comienzo en el que van a asaltar el banco. No quiero decir más nada, si lo pueden ver. Voy a compartir pantalla. Eh, Ok, bueno, Pitu, te dejo a vos hablar. Dale, me quedé con ganas de ir viendo. Como nosotros somos uno de los primeros en la cadena de todo esto, es como que ya pasaron 2 años para mí, aunque la película se estrenó hace menos de un año, tal vez. Bueno, es difícil tratar de explicar todo cómo es el trabajo o nuestro trabajo en tan poco tiempo. Voy a tratar de ser un poco breve. Si hablo muy rápido, me frenan o me avisan. Una película, generalmente el sonido de una película se puede dividir en 3 etapas, digamos, en lo que sería la preproducción, la producción y la postproducción. Si vimos una película en esas 3 etapas, o sea, en realidad la filmación completa de una película serían 3 etapas, yo participo en lo que sería la producción y un poquito en la preproducción. Y bueno, y los chicos participan en lo que sería la postproducción. ¿Qué hacemos nosotros en la preproducción? En la preproducción es cuando se empiezan a presentar las locaciones, obviamente previo a haber leído el guión y que uno es convocado. Tenemos las primeras charlas con el director y sabemos de qué se trata la película y empezamos a ver las locaciones, que son los lugares donde vamos a grabar. Claramente ahí lo que vimos, algunas son locaciones reales, otros son estudios, entonces cada lugar tiene su particularidad y cada lugar puede o no tener que ser intervenido por nosotros, por la gente de sonido, para que las cosas suenen de la manera que nosotros creemos, porque en el mundo de la ficción en realidad las cosas no suenan como son, sino que deberían sonar como nosotros queremos que suenen. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que manipular para que eso suceda en la medida de lo posible. Entonces, en esta película en particular, lo que tenemos como característica es que tenemos un lugar que se ve muy poco ahora en esta fracción, que es todo lo que es el túnel de la película y lo que es el banco. El banco es una locación real, si bien el banco está cerrado para nosotros, un lugar abandonado que se dibujó como banco, pero que no es un estudio de filmación, que tiene los problemas de un lugar real para nosotros, en donde no está acondicionado acústicamente, no está aislado acústicamente, sino que trabajamos en ese espacio en el que nosotros tenemos que tratar de manejar un montón de situaciones para que las cosas suenen de lo mejor posible. Y después, por otro lado, tenemos un estudio, que es el túnel, que acá se ve muy poco, como les decía, donde las condiciones son mucho más óptimas, pero que también nosotros tenemos que tratar de que eso suene como sonaría un túnel
de verdad, o por lo menos juntar, como digo yo, los ingredientes para que después los chicos logren que eso suene de la manera que tiene que sonar. Entonces, en la primera etapa es la preproducción, ver todos esos lugares, visitar locación por locación, en el caso, digo, como para hacer un pantallazo, pues sería todo muy largo de explicar. En el caso del banco, que es el que más vemos acá, era un lugar que hubo que, como trabajo, tratar de recondicionar los vidrios, generar unos burletes o algo para mejorar un poco las condiciones de aislamiento con el exterior. Porque en todas películas siempre nos encontramos con algún cierto condicionamiento, digamos. Uno quisiera que todo sea como uno quiere, pero a veces no es así. Por ejemplo, que la calle que se ve que está fuera del banco es la Avenida Libertador. Entonces no siempre se podía cortar Libertador para que nosotros filmemos, o sea que solo se cortaba cuando se filmaba en la calle, pero cuando se filmaba dentro del banco, Libertador estaba funcionando normalmente. Claro, perdón, Pitu, que te interrumpa con una cosita, que lo que estás diciendo es súper interesante, que es el problema que había justamente con que Libertador, porque uno diría, bueno, ok, ¿cuál es el problema que Libertador no esté cortada? El problema que existía es que durante las escenas con las tomas de rehenes, se supone que esa calle estaba acordonada. En la ficción de la película hablo. Entonces Sí. no podría haber tránsito, cosa que sí pasaba obviamente cuando estaban filmando. Nada, quería hacer solo esa aclaración. Claro, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, en realidad, por más que la Avenida Libertador en ese momento esté funcionando y se escuche el tráfico, nosotros tenemos que tratar de que no se escuche. Eso es una limitación. Una solución podría haber sido cortar el tráfico de la avenida, entonces no tendríamos el problema. Pero bueno, eso es a lo que quiero destacar con esto, que cuando uno aborda un sonido directo de una película, no siempre las condiciones son las ideales. Entonces tiene que tratar de manipular ciertas situaciones o ver cómo hace para que los resultados sean los mejores posibles. Acá claramente, en muchas situaciones, la Avenida Libertador no estaba cortada, entonces nos llevó a tratar de hacer no voy a decir un tratamiento acústico a todo el lugar, pero sí por lo menos rever todos los cerramientos y burletear todos los vidrios y tratar de que esos vidrios por lo menos no filtren demasiado ruido, siempre entra un poco, pero bueno, la verdad que el resultado dio que la relación señal-ruido, que es con lo que nosotros nos peleamos todo el tiempo, era bastante aceptable como para darle un margen a los chicos de postproducción de que apliquen algunos reductores y que, bueno, el tráfico en cierta forma desaparezca. Matías me va a decir que es el mago de todo esto, el que gracias a Matías yo sigo trabajando, que hace que lo que parezca que Es al revés. está muy bien. Bueno, entonces uno de los problemas era ese. Como para citar un problema de algo que tiene que abordar el sonidista cuando llega a un scouting donde ve la locación pelada, escucha los problemas que tiene y el tiempo que tiene para solucionar con el presupuesto que esté acorde para que en el momento de rodaje las cosas sucedan. Acá también vale destacar que muchas veces todo es muy variable y nuestra actividad es una actividad totalmente dinámica. Entonces lo que funciona un día no funciona tanto el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo en el banco también funcionó porque si lo notaron, el nivel de emisión de los actores es muy alto. Como los actores siempre están con una especie de carga de adrenalina por el robo, los rehenes y yo qué sé, el volumen por el cual ellos emiten es muy alto, por lo cual me permite tener el fondo bastante alejado. Si en ese mismo lugar nosotros hubiésemos querido filmar una escena romántica, probablemente hubiésemos fracasado. Entonces, digamos, también muchas veces los lugares responden, depende de lo que queremos grabar. Con esto voy que un lugar puede servir para una cosa y ese mismo lugar no puede servir para otro tipo de escena. Y eso es algo que nosotros más o menos vamos como tratando de detectar en el momento en el que abordamos la situación, ¿no? Otro caso que generamos, que vimos en los estudios, en el scouting, fue el túnel. El túnel, particularmente, en la película, el que vio la película, espero que la hayan visto todos, tiene dos partes, digamos, como la parte que está más cerca de la salida, que eso es una locación real, es el túnel verdadero en el que realmente entramos a filmar dentro de ese túnel, y todo lo que es donde adentro del túnel del desagüe de agua, donde ellos hacen el pozo y excavan, eso es un estudio. Entonces acá, obviamente vimos que en el estudio era imposible
grabar con el ruido de la corriente de agua real. Hicimos unas pruebas y el sonido iba a ser imposible. Por suerte, también por una cuestión de comodidad de filmación y lo que sea, se optó por hacer todo esto en un estudio. No digo que se haya optado porque era una necesidad de sonido, sino que era una necesidad de la filmación completa, lo cual a nosotros nos benefició porque pudimos grabar todo lo que son los diálogos de los túneles, del pozo de ellos, en un estudio. Y acá también destaco algo a tener en cuenta y siempre intentamos que el trabajo sea un trabajo en equipo desde el principio, desde el día cero, digamos. Acá empiezan las charlas con José Luis. ¿Cuál iba a ser el tratamiento sonoro de ese túnel? Porque ahora nos encontramos con un túnel que nosotros podíamos hacer lo que queríamos. ¿Por qué? Porque no tenía reverb, porque no tenía ninguno de nuestros enemigos, no tenía ruido de fondo prácticamente. Entonces los actores podían emitir como quieran, pero eso podía atentar contra la realidad de lo que queríamos contar. Entonces la pregunta era, ¿cómo tenían que actuar los actores? ¿Tenían que emitir fuerte porque se supone que están en un entorno ruidoso, aunque el entorno no era ruidoso? ¿O podían hablar más bajo porque el entorno no era ruidoso, pero eso llevaba a que en el diseño que después Gonzalo quiere hacer no pueda poner un entorno ruidoso? Entonces todas esas charlas son charlas previas que nosotros tenemos antes de abordar el trabajo, en el que también obviamente se involucra el director para que el director después se lo transmita a los actores. Porque es algo que nos pasa muy a menudo, y capaz que lo saco de esta película, pero es un caso similar, que es cuando filmamos en una cancha de fútbol o cuando filmamos en un boliche, en donde los niveles de presión sonora del ambiente son altos, pero para poder grabar nosotros eso lo reducimos y está todo simulado. O sea, si filmamos en una cancha no están 30.000 personas gritando, seguramente van a estar haciendo mímica, o ni siquiera estén porque después están dibujadas. Pero el actor tiene que darse cuenta que tiene 30.000 personas alrededor. Entonces, el actor tiene que tratar de emitir y hablar como si hubiese 30.000 personas alrededor. Y eso para ellos es bastante difícil, y es un poco nuestra tarea tratar de lograr esas cosas para que después, cuando le pongan la banda de sonido con 30.000 personas alrededor gritando, parezca que ese actor está en ese lugar. Entonces, Sí, bueno, o sin ir más lejos, Pitu, también cuando filman una escena de auto con fondo de croma, ¿no? Que después le agregan el movimiento y el auto no está prendido en realidad. claro, nuestro trabajo en realidad es alterar todas esas cosas. Para el que manipuló alguna vez una grabación en directo o cualquier tipo de grabación, obviamente la diferencia con la música es que generalmente en la música, en la grabación de estudio de la música, el entorno está preparado para el sonidista. En nuestro trabajo, no. En nuestro trabajo es como que nosotros tenemos que adaptarnos a ese entorno manejando algunas cosas que podamos, pero digamos, en realidad, si vamos a filmar dentro de un auto y el auto está silencioso, buenísimo, pero tenemos que lograr que el actor parezca que está en un auto andando. Totalmente. Y si nos pasa al revés y estamos grabando en un auto que no es silencioso, tenemos que tratar de lograr de atenuar un poco ese ruido que hace ese auto para que la relación señal-ruido sea la que nosotros queremos. Más o menos en ese margen se manejan todas nuestras tareas, digamos, en cuanto a la dificultad entre cómo grabar y en qué lugar y con respecto a qué actuación. Entonces, bueno, la primera etapa, digamos, de nuestro trabajo es esa, es visitar las locaciones y tener una idea de cuáles van a ser los entornos en los que vamos a tener que desenvolvernos. Después, obviamente, hay unas charlas que se llaman Pace to Pace en las películas, donde se repasa el guión escena por escena con todas las áreas, porque también una de las cosas que nos pasa a nosotros, a diferencia del sonido, de la grabación de sonido para música en estudio, por ejemplo, es que nosotros tenemos que interactuar con muchas áreas. O sea, no ponemos el micrófono donde nosotros nos conviene. Tenemos que poner el micrófono donde nosotros podemos, que no haga sombra, que no se vea en el cuadro y que no perturbe el vestuario. Entonces, ya empieza a haber varias limitaciones. Entonces, en estas charlas de Pace to Pace, donde cada área, digamos, habla de sus problemáticas, nosotros vamos viendo, bueno, el vestuario va a ser tal, la luz va a ser tal, la cámara, la puesta a cámara va a ser de una u otra forma, y ya vamos como craneando, para decirlo de alguna manera,
qué tipo de microfonía o cómo vamos a resolver esa situación. O sea, llegamos al rodaje más o menos empapados de qué problemática vamos a tener y qué es lo que tenemos que resolver. Entonces ya con haber visto las locaciones, teniendo el page-to-page con todas las otras áreas, habiendo leído el guión, sabiendo la cantidad de personajes que van a interactuar, armamos nuestro equipamiento y ya estamos listos como para empezar a rodar. Tengo una, tengo Sí, una pregunta, Rubén, sí. que va a inferir también en una respuesta próxima de Matías. Y es, ahora que hiciste el page to page, cuando viste que iban a hablar bastante en la entrada con tapándose las bocas y las gorras, ¿cómo solucionaron eso? Bueno, cuando se habló del PTV y sabíamos que iban a tener Pasamontañas. montañas, una de las cosas que, bueno, tendría que ir un poquito para atrás, trataré de ser breve para no ocupar todo el tiempo, pero digamos, nosotros usamos dos tipos de micrófonos, esencialmente. A veces más, pero vamos a hablar de dos básicos, que son el famoso boom, que es el micrófono que va con una caña por arriba de los actores siguiendo las líneas de texto, y los solaperos, ¿no? Los que le llamamos micrófonos inalámbricos o lavaliers, que son los micrófonos que van pegados a cada actor. El boom tiene sus problemas y el lavalier tiene sus otros problemas. El problema del boom es que genera sombra y eventualmente puede entrar en cuadro no estando a la distancia que nosotros queremos. Pero es uno de los micrófonos principales para nosotros, porque es el que más realidad tiene, porque es el que manejamos nosotros y no dependemos de las acciones de los actores. Pero bueno, muchas veces pasa que el plano es cortito y el boom tiene que estar lejos porque se están usando, por ejemplo, como en esta película, dos cámaras, en donde hay un plano corto y el plano de sonido correspondiente a eso tendría que ser un boom acá. Bueno, se ve, estoy fuera de cuadro, pero acá, acá. Y un plano general donde el sonido correspondiente a ese sea tal vez un micrófono más lejos, pero al hacerme dos planos al mismo tiempo, eso no es posible. Entonces tenemos otro recurso que son los micrófonos inalámbricos que van dentro, o sea, junto con los actores. Y ya llego a lo que decís vos, Flavio, pero necesito ponerlo más o menos, contextualizarlo. Esos micrófonos generalmente van en la ropa. Lo más común es en él a la altura del pecho. Acá, ¿no? Depende del vestuario. Pero ¿cuál es el problema mayor que tenemos? Y Matías seguramente lidia con eso, que es el ruido de lo que nosotros somos el roce. O sea, el ruido de la ropa friccionando sobre el micrófono. Que por más o por mejor puesto que esté y que la ropa no llegue a tocar el micrófono, hay una cosa que no es verosímil, que es que la ropa está muy cerca del micrófono. Entonces lo que nosotros después le llamamos Foley, digamos, pero que Foley es hecho en estudio, esto sería el real, la ropa suena muy presente con respecto a las voces que nosotros nos gustaría escuchar. Ese es el problema. Bueno, Matías se encarga de que eso más o menos se acomode, pero cuando nos encontramos con lo que dice Flavio, que hay un pasamontaña, a nosotros se nos ilumina una situación, que es que un micrófono puesto acá es como el sueño del pibe, para decirlo de alguna manera. Ese micrófono suena muy bien, no tiene roce porque el actor no se lo va a tocar nunca, no hay ningún movimiento que afecte el de la cabeza y es perfecto. Pero bueno, son muy pocas las posibilidades donde podemos hacer eso, solo en este caso que tienen pasamontaña le podemos poner un micrófono en la frente. En esta escena pasó eso, le pudimos poner un micrófono en el pasamontaña, en la cabeza de cada actor, y de esa manera solucionamos, o creo que Matías estuvo bastante limpio, toda la problemática de, por lo menos mientras tenían pasamontaña, de los roces de micrófono, porque es un micrófono que cuando está ahí suena muy bien. Pasa que también acá voy a hacer una salvedad, que es que hay algo que nosotros cuando hacemos directo tenemos que tener muy en cuenta, que se llama que es la a ver cómo lo voy a tratar de decir, como lo decía mi maestro José Luis Díaz, que es la consistencia de las voces a través de toda la escena. ¿Qué quiere decir eso? Que si una escena dura 3 minutos y yo solo en 2 minutos pude poner un micrófono acá porque después inmediatamente el actor se saca por alguna razón ese pasamontaña y ya no lo puedo poner más acá y el micrófono en ese momento lo tengo que poner en otro lado, eso en mi realidad pasó durante todo un día, pero en la realidad de la película editada capaz que pasó en 2 minutos en una misma escena. ¿Y qué pasa? Tengo 1 minuto y medio sonando de una manera y medio minuto sonando de otra. Y ahí Matías se acuerda de mí y de toda mi familia, porque no hay manera de pegarlo.
Entonces también algo que tenemos que tener en la cabeza a la hora de hacer sonido es cuando vamos por un lado, decir, voy a poder sostener este micrófono durante toda la escena. Entonces eso es una decisión importantísima que cualquier sonista directo tiene que saber tomar, porque no puedo tener un pedacito de la escena bien y todo el resto mal, o el 70% de la escena bien y el 30% mal, porque después es muy difícil mantener esa consistencia, ¿no?, de la voz a lo largo de toda la escena. La escena dura muy poquito, aunque se haya filmado durante todo un día, que eso es otro problema que tenemos nosotros generalmente, que es que una escena la empezamos a filmar, por ejemplo, en exteriores a las 8 de la mañana y tenemos un ruido de fondo leve con algunos pájaros. A la 1 del mediodía estamos filmando el contraplano de un plano que en la película se va a ver inmediatamente después y tenemos un ruido de fondo muy alto sin pájaros. Y se hizo muy tarde y se hizo la noche y de repente tenemos el último plano de esa escena casi llegando a la noche porque el director, el fotógrafo le puso un farolazo y parece día, pero en realidad es casi de noche, y otra vez tengo un ruido de fondo muy alto porque es la hora pico de salida, o si ya se hizo de noche, empiezan a haber grillos cuando la primera toma tenía pájaros. Bueno, eso ya va a hablar Matías de su magia, por eso digo que gracias a él sigo trabajando, es que eso nos pasa a nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es, redondeando un poco todo esto, cuál es nuestro desafío constante? Es mantener la relación señal-ruido lo más despegada posible para que todo eso que queda abajo, que lo indeseable para nosotros, sea fácil de limpiar o lo más fácil posible por los chicos postproducción. Bueno, Rubén, Fantástico, muy bueno. No sé, muchas podría gracias. seguir hablando todavía, pero ustedes díganme. Sí, pero ya estás contando mucho sobre Matías. Dejámoslo hablar al pibe un poco. Bueno, muchas gracias, Rubén. Le damos un paso a Matías, así nos cuenta más o menos lo que hace. Dale, gracias, Nada, gracias. Flavio. Gracias, Pitu. No, más o menos, primero, la función del editor de diálogos es, agarrándome de lo que decía Pitu, es darle continuidad, tratar de darle la mayor continuidad a la escena que fue filmada en distintos momentos, con distintos planos, con distintos ruidos de fondo. Si mi trabajo no se nota, es que está bien hecho. O sea, si vos ves la escena y no te parece que hay nada raro, que no aparecen grillos de repente en un plano y en el otro no, que no hay lluvia en uno, que no hay tráfico en uno y en el otro sí, eso sería un buen trabajo. Y lo que quería explicar un poquito es cómo arranco el proceso de postproducción una vez que la película ya está editada. O sea, Rubén ya grabó el sonido directo se sincronizó con todo el material de video, el editor hizo un corte de la película, a nosotros nos llega ese corte de la película, que suele no ser el corte final, en el 90% de los casos. ¿Y qué es lo que yo le pido al editor? Nunca. ¿Qué es lo que yo le pido al editor para empezar a trabajar? Entonces, los pedidos que le hago es una EDL de sonido, que voy a compartir pantalla para mostrar lo que es una EDL de sonido. Esto va a ir así. No sé si se llega a ver. Una EDL de sonido básicamente es un archivo de texto que tiene especificado una cantidad de eventos en los cuales dice qué clip, o sea, cada pedacito de audio que tiene el editor en su timeline, por ejemplo, del Avid, está especificado en esta lista y dice en qué carpeta está el audio que está usado en su timeline, en qué momento, o sea, entre qué momento y qué momento del audio es lo que está usado y en qué lugar de la timeline del editor está colocado. Con ese archivito y con un programa que es muy bueno, que se llama Ediload, yo puedo conformar una sesión de Pro Tools con los audios de todo el material que grabó Pitu, por ejemplo, en este caso, independientemente de que el editor haya usado solamente, porque Pitu en el rodaje va haciendo unas mezclas de boom e inalámbrico para que en el proceso de edición de imagen no tengan una cantidad de canales infinita para editar. Entonces,
Por lo general, el editor suele usar los mixes que hace Pitu, y yo necesito la EDL esta y el programa Ediload para poder desplegar todo el resto de los canales ISO, que son el boom, el boom y todos los inalámbricos de todos los personajes, y uso este método de EDL porque también se puede hacer con AF, pero me resulta muchísimo más cómodo y muchísimo más ordenado, porque me genera como un bloque de canales en donde sé que los primeros 2 canales son los mixes que hizo Rubén, que con todo respeto, lo primero que hago es borrarlo, porque yo no lo uso, y Por suerte. sí, por suerte. Y lo que sí uso son los canales separados. Entonces es como que ya tengo la sesión armada muy rápido. Si hay algún problema que algo no se sincroniza con la EDL, lo podés chequear, es fácil de meterte y editar la EDL para corregirla. Tiene como ventajas para mí en el orden y en la resolución de problemas con respecto a la AF, que siempre tengo problemas y que te empieza a desplegar canales y es un desorden total y te la pasás un día ordenando la sesión para recién ahí o más, para recién ahí empezar a editar. Bueno, eso por un lado. Lo segundo que le pido al editor es una EDL que es exactamente el mismo archivo, pero de video, en donde está especificado todos los pedacitos de video que el editor usó en su timeline. ¿Esto para qué lo uso? En esta película, como ya sabíamos de antemano que el corte era súper provisorio, pero como los tiempos siempre son cortos y hay que empezar a correr, teníamos que empezar a trabajar sobre una imagen, independientemente que después, o sea, te das cuenta que trabajaste de más en un montón de escenas que o se recortaron o volaron directamente, desaparecieron del corte final. Pero bueno, es como cubrirte a poder llegar al deadline de entrega de la película o a la mezcla. Entonces, ¿para qué se usan estas EDLs? Cada vez que me mandan una nueva imagen, yo tengo la EDL de la imagen vieja, la EDL de la imagen de corte más nuevo, y con este mismo programa Ediload hace una comparación entre los cortes que hay, o sea, los pedacitos de video que se mantienen en la nueva versión, y me organiza la sesión rescatándome todo el avance que yo ya había hecho y no teniendo que hacerlo a mano. Lo hace de forma automática, entonces podemos tener versiones y versiones y versiones, que no es lo ideal, pero no es una tortura ir mirando, a ver, está cortado acá, le sacaron un frame, 2 frames, y es un castigo. Esto lo hace de forma automática, y lo que se ve acá en pantalla es esto que está acá abajo, que está seleccionado, sería el primer video que nosotros usamos, y todos estos pedacitos que está todo cortajeado es lo que finalmente sobrevivió al video final, al corte final. Todos estos pedazos de acá eran segmentos en los cuales nosotros seguramente habíamos trabajado, Gonzalo, yo editando y limpiando ruidos y todo, que volaron, y bueno, es trabajo tirado, pero es el precio a pagar a poder llegar al final. Y lo otro que les pido siempre, porque últimamente está pasando mucho, es que pido una AF embedded de la sesión del editor. ¿Por qué? Porque en montaje cada vez más aparecen audios o de WhatsApp o audios de notas de voz que le piden al actor mientras están editando y quieren cambiar un texto o una llamada telefónica o lo que sea. Ese material es un material nuevo que yo no lo tendría de ninguna forma si no pido una AF. Entonces, como para cubrirme de que supongamos que es una llamada telefónica y el audio de WhatsApp que pusieron en montaje podría llegar a resistir, se podría llegar a usar porque va parlantizado y la cualidad sonora que tiene no pasa nada. Lo pido porque por ahí el director le gustaba, y si no, no rescato nunca más ese audio que está en la isla de edición. Sí, o aunque no se use, Mati, también sirve, creo, y te sirve a vos de también referencia. como referencia, claro. Sí, como para tenerlo y ir muchas veces, es como que está escuchando la referencia, empezar a dudar, decir, esto era sonido directo, hizo alguna toma que
que está mal de sonido y no sabes de dónde viene ese audio y te la pasás buscando cosas que a lo mejor es un agregado que hicieron en la isla y nada, esto te ayuda porque lo ves ahí el pedacito de audio y podés avanzar. Si hay que doblarlo, ya lo marcas para doblaje y listo, es como muchísimo más dinámico todo el proceso. Después quería mostrar de esto que hablaba Pitu de la colocación de los inalámbricos en la frente. La virtud que tiene es que me encontré que muchas escenas, muchos planos del ingreso al banco estaban grabados a 2 cámaras. Entonces, al estar grabado a 2 cámaras, el actor que está en una cámara, que lo está tomando de una cámara, está actuando y el otro también está actuando. Y es como los dos estaban gritando simultáneamente y después en edición eligieron lo que decía, supongamos, Francella. Pero tenemos en el boom, por ejemplo, tendríamos al otro recontra metido gritando, porque aparte están gritando y sería imposible. Yo empecé toda esta escena, la empecé a editar con caña, inalámbrico, y llegó un momento que ya no se podía porque todo se pisaba y estabas viendo que uno no estaba diciendo lo que se escuchaba y se hacía como un lío terrible de sonidos que es muy difícil después de mezclar y dar claridad a esa mezcla, porque ahí está todo gritando. De última, si querés generar caos, generás el caos, en este caso, artificialmente, después, o con doblajes o con otras tomas, buscando las tomas por separados y overlapeándolas entre sí. Pero bueno, en este caso, en muchas partes de esta escena no pude hacer esto de editar los booms arriba y los inalámbricos abajo, y fui solo con los inalámbricos, y como estaban colocados muy cerca de la boca y no sonaban con cualidad sonora de inalámbrico del pecho, parecía más bien un boom, no tenía roce, no tenía nada. Me era mucho más fácil borrar al otro actor que estaba gritando en ese inalámbrico. Entonces son momentos, por ejemplo, a ver si esto funciona. Voy a hacer un play. ¡Todos! ¡Quietos ahí! ¡Se va toda la mierda! ¡Todos al piso, Todos también al piso, al piso. Abajo, No levanten la vista. ¡Quietitos! ¡Andate abajo! ¡Andate abajo! Está todo editado como con pedacitos de hablados aislados entre sí, y si yo abro esto, que es el otro personaje que estaba gritando en simultáneo, se hace un descontrol. ¿Ya escucharon? Este es un asalto. Boca abajo, boca abajo. Todos también al piso, al piso. Entonces, para generar como limpieza y después decidir si queremos escuchar a Araujo o no queremos escuchar al personaje de Araujo, se abre o no se abre, pero tratando siempre, lo que trataba de hacer era tratar de aislar lo más posible el otro personaje usando Isotope RX en el espectrograma, borrando los armónicos, la fundamental y todo lo más posible que no se note. Si lo escuchás muy detenidamente se nota, pero eso después lleva música, lleva los ambientes, lleva un montón de cosas que enmascaran esa cualidad rara que le puede llegar a quedar después de la limpieza. Nada. Y bueno, y otra cosa es la forma de organizar la sesión de diálogos. Yo siempre trabajo como en bloques o de 8 o de 12 canales, en donde tengo una escena en los canales de arriba, en el bloque A sería una escena en el bloque B, y así voy como alternando. Pero en este caso, en esta escena en particular, era como la misma escena, pero pasaban cosas arriba, en el banco, en el piso de arriba, y otras cosas en el piso de abajo. Entonces, la organización de los canales, como pensando en Flavio, siempre es organizar los canales pensando en el que va a mezclar, en este caso era Flavio, para que pueda entender y que le sea más fácil entender, bueno, esta parte es de abajo, lleva esta reverb, la de arriba lleva otra reverb o más reverb, como tratando de ayudar al entendimiento general de la sesión, que ya de por sí eran muchos personajes y es como bastante caótico la sesión de diálogos.
Sí, un poco creo que lo que quiere decir Mati también es que pasa mucho, por lo menos en postproducción de sonido, que Pitu hablaba al principio de que hay 3 grandes etapas, ¿no? Que está la preproducción, la producción, que es el rodaje, y la postproducción. Y esas 3 etapas ocurren no en simultáneo, sino una después de la otra. Pero en la postproducción, por lo menos la edición de diálogos, que es lo que hace Matías, la edición de ambientes o de efectos o el diseño y todo eso, el Foley, que es la grabación de los pasos y la ropa de los personajes de nuevo, y los doblajes, por ejemplo, y un montón de cosas transcurren en paralelo. Entonces, se necesita, cuando se trabaja en paralelo, obviamente va a haber una persona encargada de cada cosa y después todo eso deriva en la mezcla. Y la mezcla va a ser el mezclador, que en este caso fue Flavio, y el director de sonido, que en este caso fue José Luis Díaz. Entonces el material pasa de estar manipulado por mucha gente a estar manipulado por 1 o 2 personas. Entonces, esto que decía de que se entienda es porque no siempre el que edita los diálogos, hace los efectos, hace el foley, hace los doblajes, va a ser el que termine mezclando la película. Y si es un caos, yo me puedo entender en mi propio caos y en mi quilombo de mi sesión, que es un descontrol y que los canales se llaman de cualquier manera, pero si yo eso después se lo doy a otra persona que no sabe cuál es mi orden, genera retrasos, puede generar confusiones, entonces hay que ser ordenados con esas cosas para que mi sesión, de lo que sale de mi computadora, lo que sale de la computadora de Matías, lo que sale de la computadora del editor de Foley, por ejemplo, llegue a la sala de mezcla y el mezclador sepa exactamente dónde están todas las cosas sin necesidad de estar luchando con el material, ¿no? Exacto, eso mismo. Nunca mejor explicado. Sí, que si yo no tengo contacto, en este caso nos conocemos con el mezclador, pero si no te conoces con el mezclador y agarra algo que hizo un X y tiene el tiempo muy acotado para mezclar una película, es como perder tiempo en tratar de entender lo que hizo otro, es un desperdicio. Entonces, tratar de que siempre hay que elaborar pensando en el próximo eslabón de la cadena. Lo mismo pasa cuando Pitu graba el directo, está todo el tiempo pensando en si yo lo voy a matar o no. Yo nunca lo mataría porque jamás. Pero es como, es toda la cadena de sonido en el cine siempre tiene que pensar en el eslabón siguiente. Creo que pasa en toda, no solo en cine, pero bueno, en este caso es como un trabajo en equipo en áreas separadas. No, claro, porque, digamos, en realidad nosotros debemos pensar que, en cierta forma, tendemos a trabajar en una industria, o pretendemos que sea una industria. Entonces, digamos, lo que yo hago, como dijo Matías, a Matías lo conozco y puedo agarrar al teléfono y llamarlo, pero muchas veces pasa que yo puedo estar filmando una película y cuando Matías arrancó la película, si todo me sale bien, yo puedo estar en otra parte del mundo, ojalá, o del país, o en el sur, en Ushuaia, filmando otra cosa y ya no tengo, Matías no tiene ni acceso a mí, ni hay manera de comunicarse. Digamos, pues ya estamos en otro proyecto, los tiempos son largos, entonces, generalmente cuando ellos agarran la post de la película, yo capaz que ya estoy haciendo otra. Entonces, claro, digamos, hay algo que también voy a citar a José Luis, que decía que sonido, por ejemplo, en nuestro caso, sonido no planillado es un sonido que no está grabado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el directo informamos, ¿no?, todos los sonidos, las tomas que corresponden, cómo son. Si no la escribo, no digo que hice un ambiente o un wild track, o una toma no tiene su nombre, es como si no la grabé, porque la cadena que viene después no se va a poner a escuchar todo el material para encontrar un sonido, va a buscar una planilla electrónica y así sucesivamente, digamos. Mi orden tiene que ser para el que sigue y así sucesivamente. Creo que está claro el orden que tenemos que tener y el respeto por el que va a agarrar nuestro material después. O sea, es un poco eso. Quería agregar a eso, en la época del DAT, una película... El jefe de sonido de directo lo que hizo fue que se grababan 2 canales, un canal para la caña, otro canal donde se sumaban todos los corbateros. Fue cambiando la grabación. Entonces, la excusa era que se cansaba de escuchar siempre en el izquierdo la caña y en los corbateros en la derecha, entonces para descansar cambiaba de canal. Entonces tenías tomas que estaban en el izquierdo la caña y en el derecho los corbateros, y de repente en el izquierdo tenías los corbateros y en el derecho la caña. Entonces ese es otro de los problemas también. Claro. Podría haber hecho esto, vuelta ¿no? a los auriculares. Claro.
Claro, pero no. Bueno, eso es, no pensé en el que viene. Totalmente. Bueno, en el directo una cosa también tratamos de hacer es, como explicó Matías, digamos, nosotros, no lo expliqué, pero nosotros hacemos una mezcla que le llamamos mezcla de servicio justamente porque es una mezcla que va a durar un tiempito, va a durar para que el director escuche, va a durar para, digamos, las primeras ediciones para las cuestiones comerciales, pero en cuanto la agarra el postproductor de sonido, como bien dijo Matías, esa mezcla desaparece. Pero después tenemos todo lo que nosotros llamamos los canales ISO, o sea, tenemos la mezcla por un lado, pero todos los canales independientes de cada micrófono que estamos usando en la escena. Y en lo posible esos micrófonos deberían mantener siempre su nombre y siempre su lugar, por lo menos en la misma escena. Entonces, si a Araujo lo puse en el canal 1, intentemos que Araujo esté siempre en el canal 1, por lo menos en la escena. Después capaz que cambiamos de día, hay otros personajes y me obliga a otra cosa, pero por lo menos en la escena que cada personaje mantenga su track, y me parece que eso es un poquito más fácil para el que lo agarra después. Al igual que también hago hincapié en una cosa, que los micrófonos estén todos en fase, digamos, y que estén todos en tiempo, por lo menos cuando, capaz que esto es más complejo, pero uno de los trabajos que también hace Matías es poner en fase los tiempos físicos, digamos, los retardos físicos de cada micrófono, pero bueno, cuando ya, si de movida ya se los damos mal nosotros fuera de fase o con tiempos desfasados, si no ajustamos los delays de los inalámbricos, es más trabajo para el que viene. Claro, creo que Pitu también lo que estás diciendo que es lo importante y que es lo que estamos tratando de remarcar todos, ¿no? Que es que como es una industria y como es un trabajo colaborativo, todo aquello que se puede hacer antes de llegar a una etapa donde el tiempo es más crítico, nos hace ganar, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, lo que decías recién el ajuste del delay de los inalámbricos con el boom. Eso vos lo haces una vez. Al principio del rodaje, después quizás podés rechequearlo al día 5 o al día 10 o lo que sea, y listo, y te olvidaste. Y eso le significa a Matías que no tiene que rechequear el delay de todos los inalámbricos con todos los boom, de todos los pedacitos cortados, de toda la edición, de toda la película, que quizás dure 2 horas. Entonces, ese pequeño tiempo, o ese tiempo que vos te tomás al principio, no significa esa misma cantidad de tiempo salvado para Matías, significa quizás mucho más. Se hace como una especie de bola de nieve con estas cosas, ¿no? Cuando quizás tomarse, lo que hablaba yo de la sesión, por ejemplo, ¿no? De tener la sesión ordenada, quizás tomarse 1 hora, 2 horas como para dejar la sesión ordenada, les hace salvar después en la mezcla muchas horas. Y que en general lo que termina pasando también, por lo menos en postproducción, es que a medida que la mezcla es la etapa como más cara de la postproducción, donde los tiempos son más tiranos, ¿no? Porque cada minuto, cada decisión tomada repercute económicamente. Entonces hay que tratar de dejarle en la mezcla solo cuestiones de mezcla, ¿no? Pero esto está nombrado mal, hay que cambiarle el nombre. Bueno, esos 5, 15, 10 segundos que se perdieron haciendo eso, se podrían haber perdido ecualizando mejor un diálogo, eligiendo mejor la reverb, etcétera y etcétera. ¿Qué hago? ¿Entro yo directamente? ¿Tenés ganas? ¿Vos, Mati, tenés algo más? No, eso es todo, Flavius. Tengo, pero se nos va el tiempo en diálogo. No te preocupes, hay un par de preguntas ya para el final. Las tengo separadas tanto para Rubén como para vos, Mati. Y va a haber un par más, así que... Perfecto. Bueno, nada, una vez que Matías entonces termina de editar, esto iría a mezcla, entonces voy a comentar un poquito el trabajo que hago yo. El trabajo que hago yo es de diseño, de sonido, diseño de ambientes y efectos. Es decir, le agrego todas estas cosas que Rubén dijo al principio que se tratan de contener durante el rodaje. Dio un ejemplo, por ejemplo, de una escena que transcurre en un boliche. Bueno, los extras que están ahí grabando, en realidad están haciendo mímica de que hablan y de que se ríen y no suena nada. Y cuando se graba solamente los diálogos de los actores. Entonces, mi trabajo es agregar el ruido de la gente riéndose, que chocan las copas y que algunos se ríen y gritan. Y después ponerle la música encima, que es trabajo del músico, pero bueno, eso se ve en la mezcla. Es como vestir todas las escenas. Yo había hablado también de una escena en un auto, por ejemplo, que se filma con croma, con la pantalla verde. Después hay que agregarle el motor del auto a esa escena, obviamente. Cuando se vea por detrás que el auto está avanzando, hay que agregarle sonido de auto. Y ese es un poco
mi trabajo, es agregar todas estas cosas. Quiero hablar también de algo que no hago específicamente yo, pero sí que tiene que ver con la postproducción de sonido, y es esto que yo hablaba de que se trabaja en paralelo muchas cosas, ¿no? Se termina el rodaje, viene a postproducción la película ya editada, Matías trabaja en la edición de los diálogos, yo trabajo en el diseño de sonido o en la edición de efectos, y también se hacen otras cosas en paralelo. Una de estas cosas que se hacen en paralelo es el Foley. El Foley es, lo dije antes un poquito, el ruido de la ropa, los pasos de los personajes, que todo eso se tiene que recrear de cero. Primero porque en general en el rodaje esas cosas se tratan de minimizar, incluso si un piso es muy ruidoso cuando los personajes caminan y hablan, el trabajo de Pitu es capturar el diálogo lo mejor posible. Entonces quizás lo que haga Rubén en ese caso sea poner una alfombra, o si no se le ven los pies al personaje, no sé, hacer lo que lo haga descalzo. Corregime, Pitu, si me equivoco. No, está bien. Digamos, es una cuestión de rango dinámico, digamos. En la vida real las cosas suenan distinto a como nosotros las grabamos. O sea, un paso, a veces un taconeo de una mujer, picaría más alto que la propia voz. Sería Claro. imposible. Y aparte hay que tener en cuenta que el boom, que es un micrófono general, es súper direccional. En general lo apuntan hacia abajo, ¿no? Porque le tratan de invocar a la boca cuando el personaje se va moviendo. Entonces, eso también estamos agarrando lo que está por debajo del personaje, que en general son los pasos. Pero bueno, generalmente pasa eso, es una cuestión de rango dinámico. La dinámica de los ruidos es mucho más alta de la que nosotros la quisiéramos. Sería imposible mezclarte, o sea, un brindis real, si está sin voces, no hay referencia, uno lo puede acomodar, pero si está al mismo tiempo están hablando, en una pantalla grande, en una sala de mezcla, Flavio sabe, te rompería la cabeza. Entonces, digamos, la idea es que, por ejemplo, hay cosas que hay que tratar de atenuar. Digamos. El caso de un brindis tal vez sería o el peor ejemplo porque no hay mucho que hacer. Habría que hacer un wild track o doblar ese pedacito, bueno, es otro recurso. Pero bueno, sí, los pasos, hay un montón de cosas que hacen ruido, hay que atenuarlas si interactúan con los diálogos. Claro, entonces, bueno, el Foley, esto que decía, es justamente hay que recrear todo eso. Por estas cuestiones, porque quizás hubo que manipularlas durante el rodaje para que no tengan tanta dinámica, y a veces también por cuestiones creativas. Qué sé yo, el túnel, por ejemplo, del que hablábamos, por el que entran los ladrones, en realidad, o sea, sí, un decorado que a veces aparenta ser un túnel de metal o de lo que sea, a veces no es del mismo material, a veces es, no sé, de plástico o de lo que sea. Entonces, toda la interacción de los personajes con ese material va a sonar a plástico, por más de que se vea de otra manera. Entonces, el trabajo de la gente que se dedica al Foley es recrear esos sonidos, todos los sonidos del personaje, y que entreguen el verdadero carácter o el verdadero sonido que nosotros necesitamos para contar la historia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso específico, en realidad el Foley se graba en estudios que tienen distintos tipos de pisos, como para poder, los personajes caminan en el pasto y caminan en el pasto, los personajes caminan en cemento y bueno, y caminan en cemento, tienen como distintas superficies. En general el Foley se graba en estos estudios. Nosotros lo que pudimos hacer para esta película, que fue gracias a un pedido que le hicimos a producción, fue grabar muchos de los pasos no en el banco original donde se filmó la película, pero sí en un ambiente bastante parecido y que era muchísimo más controlado. El Foley, la grabación de estos pasos la hizo Pablo Gutiérrez, y el resultado es mucho más natural. Pasa un poco cuando hay que doblar una línea de diálogo para una película, pasa un poco que el personaje viene hablando, ¿no? Y está en una oficina como estoy yo, y el micrófono está a cierta distancia, y el lugar tiene una resonancia, y tiene como un carácter que es X, digámosle. Si tenemos que doblar una línea de ese diálogo porque hubo un ruido, porque lo que sea, bueno, el actor va a ir a un estudio, que es un ambiente controlado, con un micrófono que el mejor de los casos va a ser el mismo que usaron para rodaje, pero quizás a veces no sea el mismo micrófono que se usó para rodaje, y va a estar en otro lugar, y quizás pasaron meses desde que filmó esa escena hasta que estaba grabando el doblaje, y quizás
no está en personaje como estaba cuando filmó eso, o no tiene el nivel de euforia que tenía cuando filmó eso. Entonces, cuando se graba el doblaje, después es muy difícil empatarlo, porque suena completamente distinto. Digo, porque el lugar ese no tiene esas resonancias, no tiene esa característica sónica de la distancia del micrófono a la boca. Entonces hay que después tratar de empatarlo en mezcla, ecualizándolo y dándole una reverb y un montón de otras cosas como para que suene a que está sucediendo en ese mismo lugar y que la voz es la del mismo personaje. Con el Foley pasa un poco lo mismo. Y Grabar. perdón, Sí. agrego otra cosa de eso, es que también hay que agregarle el procesamiento que se le hace a los diálogos, la limpieza de diálogos distorsiona de una forma característica al sonido directo, y el doblaje, al estar en una sala aislada de todo ruido y que está cristalino, hay que hacerle algún tipo de procesamiento para que le dé esa cualidad sonora fea, para que empate el sonido directo procesado por el editor. Exacto. Entonces, a lo que iba es que con el Foley pasa lo mismo. No es lo mismo el sonido de un paso en un lugar X que tiene un montón de vidrios, como tenía ese banco, que tiene unos pisos de mármol o de cerámico, o lo que sea, que el sonido que uno puede obtener en una sala de Foley. Si bien es un ambiente controlado y lo que sea, no suena de la misma manera. Y hay que masajearlo mucho para colocarlo ahí donde tiene que estar. Entonces, grabando en locaciones, como lo que pudimos hacer con el banco, se obtiene un resultado que a mi oído, por lo menos, a mí me gusta mucho más y es mucho más natural. Por supuesto tiene sus limitaciones, que los lugares no están preparados, que quizás hay ruidos, que hay que manosear el material como para que termine de entrar, y que no es tan simple decir, bueno, si nos olvidamos de grabar tal cosa, bueno, lo grabamos de vuelta. No, tenés que volver a conseguir el mismo lugar, es complicado. Pero bueno, en este caso, con esta peli pudimos hacer eso con varios de los pasos. Y fue una producción que, que tuvo mucho ida y vuelta. De nosotros hablar con Rubén antes o durante el rodaje, para poder, ok, mira, me parece que este sonido me va a servir si lo puedes grabar. Se hace mucho eso entre el jefe de sonido directo y el director de sonido, ¿no? Como ir charlando a ver qué cosas nos van a importar, qué cosas no nos van a importar, para que él sepa también con qué pedir y ponerse firme y qué dejar pasar. Entonces, una de las cosas que sí, que me pareció importante, es que cuando leímos el guión, obviamente vimos lo del túnel, el túnel que corría agua y que había un montón de cosas, que nos preguntábamos, ¿cómo va a sonar ese túnel? ¿Va a ser súper ruidoso? ¿No va a ser ruidoso? Y Rubén grabó un montón de sonidos. A ver si puedo compartirles algo de audio. Vamos a poner túnel. Y Esto es un ambiente interior túnel de desagüe a 100 metros de la entrada. Estamos en LSR, el derecho izquierdo con el Sony y el centro con el Semi. bueno, escucharon esos golpes metálicos. Pitu, Rubén me grabó esto y inmediatamente a mí ya me disparó y dije, ok, yo quiero eso para el túnel. Quiero escuchar esos golpes metálicos que son los autos pasando por la avenida, por lo que sea, golpeando contra la tapa, ¿no? de la alcantarilla. Y fue una cosa que quizás no se me hubiera ocurrido que se escuchaba a tanta distancia. Pero bueno, gracias a ese sonido que grabó Rubén, lo hicimos, lo colocamos. No recuerdo si quedó en la película al final, porque bueno, a veces también pasa eso, ¿no? En postproducción uno tiene una idea de cómo van a suceder las cosas o cómo van a sonar las cosas, y la realidad es que después en la mezcla tenemos que balancear los efectos, los pasos, los diálogos, la música, la tensión de lo que está pasando. Entonces, hay veces que todas estas cosas hay que hacerlas, hay que diseñarlas, hay que pensarlas, y después se va por otro camino. ¿Está bien o está mal? No. Depende mucho del producto finalizado. Y cuando estamos nosotros editando, quizás es difícil a veces
darse cuenta de cómo va a quedar la música, por ejemplo, al final de todo. No lo sabemos hasta que nos llega la música. Un ejemplo de esto bueno es, nosotros la secuencia que vimos, vieron que el guardia de seguridad toca la alarma silenciosa, y después hay como una ida y vuelta entre el interior del búnker del guardia, afuera, el interior del búnker, afuera. Y en general, al principio, cuando habíamos diseñado la escena, todo eso tenía una alarma sonora a lo largo, que creo que dura como 1 minuto y algo hasta el final. O sea, desde que toca hasta que termina la secuencia. Y la idea era que sea súper aturdidor eso y que todo ese último minuto sea insoportable. Bueno, el resultado era muy insoportable. Entonces optamos por quitarlo directamente. Pero bueno, tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con la dinámica de, a veces en la cabeza pasa una cosa y después cuando vemos la película y cuando la vemos entera, porque también trabajar las secuencias es como estar todo el tiempo ahí metiendo la mano en algo chiquitito, chiquitito, chiquitito. Cuando lo ponemos en escala, quizás decimos, no, trabajamos demasiado en algo que no tendríamos que trabajar. Entonces, al verlo en escala, decidimos optar por quitar la alarma, que creo que fue una buena decisión. Las tapas también, porque te acordás al principio sonaban y decían, ¿y esos truenos? Entonces, claro. En el comienzo de la película llovía, y cuando se metía en el túnel, se escuchaban la tapa y parecían truenos. Después en algunos momentos sí, volvió a aparecer cuando ya estaba el día bien, pero nada, pasa eso. O sea, a veces trabajás un montón en silencio, que pasa muchas veces el editor de efectos trabaja, sin saber qué va a pasar. Y después resulta que no sirve porque están como en la misma frecuencia tal vez que la música, algunos efectos. Sí, es una cuestión de eso, de elección sí. también. Sí. ¿No? Depende de caso en caso. Hay veces que al director le encanta la idea y dice, sí, vamos por este lado. Hay veces que no la escuchó hasta ese momento, entonces después cuando presentaron una idea nueva quizás no le satisface. Pero bueno, tiene que ver con un montón de cosas. El trabajo nuestro en general es tratar de presentar la mayor cantidad de opciones posibles para que en la mezcla justamente, para que no pase lo siguiente, que el director llegue a la mezcla y diga, quiero escuchar las tapas, y yo no las puse nunca, por ejemplo. Entonces, no lo pueden hacer en la mezcla eso, tendrían que dedicar tiempo de mezcla para colocar esos ruidos. Si yo ya lo hice, y el director dice, quiero escuchar las tapas, Flavio tiene que apretar un solo botón y se escuchan. Y no le gustan, y Flavio aprieta un solo botón y no se escuchan más. Esa es un poco la idea. Un colega amigo tiene una frase, dice que nuestro éxito depende de la sumatoria de grandes esfuerzos en vano. Exacto. Qué triste todo. Qué triste todo, pero es verdad. Bueno, esto que decís, también hay que aceptar, porque muchas veces pasa, a mí me pasaba cuando yo empecé con Foley, decíamos, grabamos un montón de cosas de Foley y al final no iban. Y decía, che, ¿por qué no pusieron esto? También hay una cosa de tener que poner y que después en la mezcla te lo saquen y aceptar porque está en el bien de la película. Claro. Sí, lo más importante es contar la historia. Pero está bien que te lo saquen porque no sumaba para la película, pero está mal que te lo saquen porque está feo el sonido. Entonces, no solo es cargar todo, sino tener un criterio para ponerlo. Si realmente no logramos poner tal vez el sonido de las tapas que veníamos hablando, un buen sonido de tapas que me lo crea, no lo pongo. Porque si pongo algo que parece una chapita, no sirve. Claro. Igual que el Foley. Decir, bueno, esta persona toca una columna de metal. Entonces agarro una latita y la toco. Bueno, sí, es un metal. No es un metal. Es un metal, pero son completamente cosas diferentes. Sí. Exacto. Hacerlo mejor con lo que se tiene. Pero sin ensuciar el resto. Claro. Bueno, un poco como... entonces decía esto, pudieron grabar el Foley en ese lugar. La producción aparte o por lo menos a mí me dio un montón de cosas con esta película. El Foley, lo pudimos grabar en lugares similares al banco, pero también pudimos grabar la combi esa que toda destruida que se ve donde llegan los delincuentes al banco. Eso también lo pudimos grabar, entonces conseguimos que nos la presten un día con un chofer, y la tuvimos durante muy poco tiempo, pero bueno, decidimos, la vamos a grabar, la grabamos de adentro y de afuera al mismo tiempo, como para matar 2 pájaros de un tiro, porque si no tendríamos que haber estado, para tener 5 minutos de material de adentro y 5 minutos de material de afuera, tardaríamos 10 minutos. Si grabamos
de adentro y de afuera al mismo tiempo, en 5 minutos resolvemos las dos cosas. Y una de las cosas que pasó con esta combi es que tienen el motor atrás, estas camionetas. Entonces pudimos pegar un grabador entero en la parte de atrás de estos portátiles, mientras la combi andaba, y nunca tuvimos ningún tipo de problema con el viento, que en general, cuando uno trata de microfonear el motor de un auto, desde afuera del auto, el auto yendo hacia adelante, es muy difícil porque tenés un montón de problemas de, obviamente, el viento que está golpeando contra la cápsula, que es lo que va a invadir más el sonido. En este caso no hubo ningún problema de eso. A ver si puedo compartirles de vuelta y mostrarle un poquito del sonido de esta combi. Bueno, y como ven, se escucha en mono, obviamente, ¿no? Creo, si no me equivoco. Y este archivo tiene 7 canales, porque lo que contaba, pudimos grabarlo de adentro, creo que hicimos un 5.0, si no me equivoco. Y el exterior teníamos un grabador estéreo. Entonces, ese mismo archivo está todo sincronizado el audio y nos permite, entonces, cuando hacemos la edición, elegir si quiero que se escuche afuera o que se escuche adentro y que tenga continuidad, ¿no? Otra de las cosas que conseguimos, que se puede ver un poco también en la sesión, en el fragmento que mostramos recién, es que pudimos grabar algo que se llama Wallace. Los Wallace es como una etapa que está entre medio de lo que sería la edición de diálogos o un doblaje y los efectos o los ambientes. Porque son todas las acciones o todas las reacciones de personajes, de gente, que en general tendría que no tener ningún rastro idiomático, porque son las que sirven para que en todas las versiones de la película estén como las voces de fondo de la gente y todo que reaccionan ante cosas. Doy un ejemplo. Si hubiese una película donde están en un club de comedia y un personaje cuenta chistes y la gente se ríe, bueno, quizás habría que hacer un track específico de risas donde la gente va reaccionando a cada uno de los chistes, y esas risas, como las risas no tienen idioma, sirven para la versión original de la película, pero sirven también para la versión doblada al alemán, para la versión doblada al italiano y lo que sea. Ahora, en este caso, en esta película, teníamos los ladrones que entran al banco y la gente se tira al piso y grita y no me hagas nada. Y bueno, quizás en escenas más posteriores, también más adelante en la película, también pasa que de repente entra la policía y también la gente se asusta y dice, no disparen, somos rehenes. Entonces pudimos, nos consiguieron un grupo de gente, un número parecido, similar a la cantidad de gente que había en el banco, que no eran 5 o 6 personas, creo, más que eso no. Y pudimos entonces hacer toda una grabación de las reacciones que necesitábamos, ¿no? A ver, voy a volver a compartir. A ver si tengo algo de esto. Las tengo igual después para mostrar, ¿eh? Ok. Por ejemplo, a ver, ojo con este volumen, ¿no? Bueno. Pará. Bueno, como ven, hay variados niveles de actuación en un grupo de Wallace. Perdón, bueno, Gonza, esos figuraban cinco canales ahí en el Soundminer. Eso es captura, vos ahí armaste un 5.0 para esas Sí, cosas. ahí lo que hicimos fue, lo grabamos también en un ambiente similar al del banco, que era un living grande con los techos altos. Y lo grabamos en 5.0 porque pasa algo con el sonido para cine que, por lo menos yo lo entiendo de esta manera, y es la siguiente. Que si queremos, o sea, sonaría
no voy a decir falso, pero sonaría medio extraño que las voces por ejemplo, de la gente que grita, salga solo en mono, ¿no? Teniendo toda la pantalla para llenar con sonido, más los surrounds. Sonaría falso, ¿no? Porque nosotros estamos viendo en toda la pantalla, en todo el ancho de la pantalla, gente gritando, estaría bueno poder escucharla en todo el ancho de la pantalla. Y si nosotros hacemos 3 tomas con un canal solo, con un micrófono solo, podríamos colocar la primera toma en el L, la segunda toma en el C y la tercera toma en el R, pero si nosotros grabábamos a 5 personas y lo que se ve son 5 personas, vamos a tener 5 personas acá, 5 personas acá y 5 personas acá. O sea, tendríamos 15 personas. Y lo que se ve no son 15 personas, son 5 personas. Entonces, en general yo estas cosas que las grabo en 5.0 o en LCR o en lo que se pueda, en estéreo si se puede también, o sea, con la mayor cantidad de micrófonos posibles porque nos permite poner información en cada uno de los parlantes sin falsear el número o la cantidad de eventos que están ocurriendo. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, una escena donde hay goteos de lluvia y quiero poner un goteo acá, un goteo acá y un goteo acá, voy a tener un montón de goteos. Si yo grabo un goteo en LCR, voy a tener goteo en los 3 parlantes, pero van a tener sincronicidad y van a tener, o sea, va a ser el mismo material. Sí, sí, entiendo. Igual me parece interesante que no recaiga en la artificialidad o en la técnica que podría tener Flavio después en mezcla, con un montón de procesos nuevos, plugins que realmente están haciendo un trabajo interesante, sino que sea el concepto tuyo de captura multicanal, o mismo, no es solamente esta película, yo he escuchado o hemos charlado alguna vez que haces capturas multicanales y haces mucha world icing, haces mucha reamplificación y te gusta capturar naturalmente y con más de una señal, más allá de lo que después Flavio puede hacer y que nos va a contar después. Sí, es que creo que va también de la mano de lo que estábamos hablando antes. Tiene que ver con que yo entiendo que mi tiempo, mi valor de tiempo, es menor que el valor de tiempo de una mezcla. Entonces, yo le decía a Pitu que él, si pone en fase los inalámbricos con el boom, le ahorra un montón de trabajo a Matías. Y bueno, y yo creo que pasa un poco lo mismo con mi trabajo. Si yo hablabas vos de worldizing, por ejemplo, ¿no? De encontrar el sonido, de cómo sonaría la voz del personaje saliendo por el altavoz del teléfono, por ejemplo. Y sí, en general lo que se hace es se graba al personaje, se lo dobla en un estudio de sonido, y después en la mezcla tienen que estar buscando, ok, cómo suena a ver un parlante de teléfono, ¿no? Sacale agudos, ok, sacale graves, ponerle un pequeño ahí EQ levantándole tales medios, parlantizalo, distorsionalo, agregarle compresión. Y yo lo que trato de hacer es justamente al revés. Digo, ok, bueno, sale de un parlante, lo grabamos en un parlante. Y quizás no se use, porque quizás suene demasiado, pero a veces, y muchas veces pasa, que es lo que más natural suena eso. ¿No? O sea, ¿qué es? ¿Un audio de WhatsApp que el personaje está escuchando por el teléfono? Bueno, yo lo grabo así, lo grabo en el teléfono. Y casi siempre termina siendo como lo que más natural suena, y eso le ahorra al mezclador y al director de sonido en la mezcla tener que estar tocando plugins y todo, que obviamente no descarto, hay unos plugins que hacen cosas maravillosas y que yo uso un montón también, y que están bárbaros y que tienen modelados que son súper fieles, pero bueno, a mí me gusta tratar de capturar de la manera más fiel a lo que yo quiero representar. Con esto que decía del LCR, por ejemplo, a mí me toma la misma cantidad de tiempo grabarlo en mono Totalmente. y grabarlo en LCR. Tardaré, no sé, 2 minutos más en colocar los otros micrófonos. Obviamente, siempre y cuando tengamos las cosas disponibles, ¿no? Pero el tiempo de grabación que a mí me toma es el mismo, en LCR o en C. Y si después Flavio quiere agarrar solo el C de lo que yo grabé y procesarlo, bienvenido sea. Pero va a tener la opción de lo que yo ya le di, que es como, bueno, mira, esto suena natural, o suena de esta manera. Si lo querés usar bien, si no lo querés usar, también, está perfecto. Muy bien. Ok, voy a hacer una pequeña acotación. Sí. ¿Te acordás, Gonzalo, cuando yo te pregunté, che, ¿qué grabador me puedo comprar? Un Zoom, y estábamos hablando y todo eso. Sí. Y bueno, Gonzalo siempre está con su grabador llevando a todos lados y me dijo, mirá que si vos te compras un grabador, es una responsabilidad y lo vas a tener que llevar con vos siempre para poder capturar todo en todo momento. Y esto que hace Gonzalo de llevar su grabador e ir grabando cosas hace que su librería sea diferente a todos los demás.
¿sí? Que no tienen la sauna de día 6000, no está de lo que se baja internet y pone eso. Y esto hace también que tenga identidad y suene bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me pasa mucho que recibo efectos y hay una puerta y la puerta suena espectacular, o sea, suena con unos graves, suena con una presencia y la puerta que estoy mirando en pantalla no es así. O sea, es una puerta que tal vez está toda destartalada, que tiene los cerrojos están mal. No, se preocupa mucho en poner el sonido y no en qué sonido, ¿sí? Nada, quería acotar eso antes de empezar a hablar. Claro, Y- claro, porque un poco lo de, por ejemplo, lo que yo contaba de la combi. La combi está toda destartalada. Sí, podríamos haber puesto cualquier cosa de librería. Pero esa combi toda destartalada valía la pena grabarla. Digo, tenía Sí. un sonido muy particular. Sí, y otra cosa, no solo que graba los sonidos, sino que Gonzalo también viene mucho a la mezcla. Que no pasa muy seguido que el editor de diálogos venga a la mezcla, el editor de efectos venga a la mezcla, y mucho más importante, que el que graba Foley y el artista de Foley vengan a la mezcla a escuchar lo que hicieron, a ver si sí, efectivamente, con procesos de reverb, compresión, EQ y demás, se llega al resultado querido. Porque en Foley Bang dice, bueno, tenemos que hacer los pasos, grabar los pasos, y después en la mezcla es muy difícil. Por eso resulta muchas veces mejor ir a grabar en locación que el propio Foley. Pasa muchas veces que decís, esto no se logra, porque tenés que empatarlo con la imagen, con los diálogos, ¿no? Entonces no lo vas a lograr. Sí, es muy Nos difícil. pasó, bueno, con esto de la wordización nos pasó con una música que no la encontrábamos en la última película, no la encontrábamos, y fueron a grabarlo al salón adelante, Sí. y quedó buenísimo. O sea, funcionó muchísimo mejor. Sí, queda Y como nos ahorramos, verídico, como o sea, que ya te lo crees. claro, ponele que habíamos estado 10, 15 minutos probando y saliste afuera, ¿cuánto duraba? ¿3 minutos o 2 minutos? nada, Fueron sí. 2 minutos grabar, poner la computadora, poner y sí, sí, está mejor. O sea, no fue solo eso, agregamos un poco de señal de dry, de la señal original, pero la mezcla funcionó muchísimo mejor y nos tardamos muchísimo tiempo menos. Entonces, Sí. esto también, que decís, no, en la mezcla no podemos. ¿Cuánto terminamos perdiendo? Poner 20 minutos Claro. en esto. Pero bueno, había que conseguirlo, no podíamos dejarlo así. Decir, bueno, tardamos 15 minutos, listo, terminamos acá. No, lo teníamos que conseguir. Pero esto de dar las opciones también facilita mucho. Decir, bueno, este se arrima más, bueno, este se arrima más, trabajemos con este. A partir de este. Exacto. Bien. Bueno, ya te voy a dejar. Igual una cosita que sí quería decir, Sí, que sí, se me había pasado, que es, Rubén me había pasado el sonido que había grabado en el túnel y que se escuchaba la cosa metálica, pero también me había dicho otra cosa, que es que en una escena que transcurre en la cárcel, habían tenido problemas para filmarlas porque había mucho ruido, se escuchaba mucha gente, y quizás no se veía esa gente, pero bueno, me decía, se escucha, ¿sabes cómo se escucha? Me dijo, como en un partido de fútbol sin hinchada, los gritos, como suenan de esa manera, ¿no? Suena como que la reverb y como que las paredes del edificio rebotaban, tenía un slapback de esa manera. ¿Te acordás, Pitu, de esto? Y... Sí. Claro, bueno, y entonces lo que hice en una escena, que es una escena que transcurre cuando uno de los personajes ya está detenido, y le puse eso, porque no... Ese día que se filmó medio rápido, no me acuerdo si había un ambiente o no. Perdóname, estamos filmando en la penitenciaría y a veces hay algo que pasa en el directo, vos escuchás algo durante un tiempo, pero no tenés tiempo de grabarlo. Y cuando quisimos grabarlo ya nos teníamos que ir, filmamos la escena y ahí donde el comentario era que sonaba como un partido de fútbol sin hinchada, porque eran gritos que no sabías de dónde venían, tipo insultos, creo que nos insultaban a nosotros. Y de ahí salió la idea esa, pero... Claro, y lo que usamos y lo que terminamos usando en la película fue justamente eso. Habíamos tenido la oportunidad de grabar un partido de fútbol sin hinchada. Ahora no me acuerdo bien para qué fue, pero creo que nosotros habíamos pedido grabar un partido de fútbol para tener la hinchada, justamente, para poder grabar la hinchada. Y bueno, nosotros no podíamos ir, entonces le dimos el equipo, que eran unos grabadores chiquititos, no hubo nada así raro, a la producción, y la producción pudo ir a un partido, pero era un partido sin público. Entonces, nada, nos grabaron el partido entero, que para esa película en particular no nos sirvió. Pero sí me sirvió para esta, porque Pitu me había dicho esto, a mí me disparó, yo me acuerdo que creo que es la única vez que usé ese sonido de gritos lejanos y es para esto, porque Pitu me dijo que sonaba eso, y realmente
los pusimos y cuando escuchás esa escena decís, ah, sí suena a esto, tiene que sonar a esto. Una cosa te quería agregar que de tu trabajo, que lo que hace Gonzalo, es que a veces en el directo, el tema particularmente de la combi, no es que a veces tendría que ser tarea del sonido directo, grabar esa camioneta y traer ese ingrediente, digo, llamo yo, para que puedan utilizarla en post. Pero una cosa que pasa mucho en rodaje es que esa camioneta no suena como queremos que suene. Claro. Por ejemplo, lo que pasaba en rodaje con esta camioneta es que la camioneta no andaba muy bien, mecánicamente hablando. Y la manejaba el actor, que tampoco le tenía la maña. Ah, sí. Entonces, cada vez que la aceleraba era ¡wow! Y era todo súper poco verosímil lo que escuchábamos con lo que veíamos. Entonces, por más que querramos grabar una camioneta que anda mal, la camioneta se veía muy bien, pero sonaba mal. Entonces, Claro. muchas veces dicen, por eso es que Gonza tiene que pasar a hacer esas cosas. Muchachos, nos corre el tiempo. Bueno, Voy a meter de pata. Bueno, acá les voy a mostrar, se lo voy a pasar primero así rápidamente, ¿no? Describir cómo está la sesión, cómo llegan las cosas. Acá tengo la música. La música, tengo varios grupos, ¿sí? Hay 3 grupos importantes. Música, diálogos y efectos, ¿sí? Que son mis stems. Después voy a explicar qué son los stems. Pero son los 3 grandes grupos históricos, ¿sí? El grupo de música, en este caso, la música vino en stem, ¿no? Tengo, a ver si se puede escuchar. Voy a poner la ventana chiquitita. Aquí. Dígame si se ve la ventana de la imagen. no. A ver. Vamos a ponerla de vuelta. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, que ven si soleo cada... Tengo bajo, batería. ¿Sí? Tengo todos los instrumentos. No siempre sucede que vengan todos los instrumentos. Muchas veces una mezcla de música viene cerrada en un 5.1, 5.0 o directamente en un estéreo. La posibilidad que tenemos con los stems es que podemos abrirlo en la sala, ¿sí? A ver, yo muestro este paneo solamente. Ustedes no lo van a escuchar, ¿no? Pero tengo los instrumentos en diferentes partes de la sala. Baterías hacia adelante, después tengo unas percusiones un poquito hacia atrás. Pero la posibilidad de tener todo esto me da más libertad, me da espacio para hacer agujeros cuando necesito, ¿sí? O tal vez algún instrumento esté en una frecuencia de la voz y esté molestando, o una percusión, y yo lo puedo atenuar un poquito. Sin embargo, cuando la música viene cerrada, si tengo que bajar algo, tengo que bajar todo, o tengo que apretar cosas, y la verdad que no está bueno. También depende mucho del tiempo. En este tipo de producciones que son grandes, que tenemos tiempo para mezclar, que no siempre alcanza, nunca va a alcanzar el tiempo, sea chica o sea grande la producción. Pero bueno, en este caso sí, podemos jugar un poquito más. Siguiente, yo en mi orden acá tengo los ADRs. Todos estos son ADRs de los personajes, ¿sí? Siguiente, directos, todo lo que edita Matías, ¿ok? En este caso tenemos muchas cosas sueltas porque, como bien mostraba Matías, acá había muchos gritos separados y demás, pero en otros casos pasa que el canal lo tengo la caña separadita por un canal, por planos, y los corbateros separados por otro. En este caso fue también una... A ver, esto era lo que mostraba Matías, ¿no? Y esta fue la decisión. No se dejó ningún otro personaje que interfiriera en otros corbateros. Luego tengo un grupo detrás que se llama Foods, que son los... A ver si los escuchamos un poquito. Serrano, del Banco Río, están robando el banco. Tengo aquí separado todos los instrumentos que suenan. Los Foods son todos estos sonidos que salen por parlantes, ¿sí? Pero en este caso son los Foods de diálogos. Sigo, acá tengo los Wallace. Si ven, escuchamos un poquito, tenemos... Wallace de... Estos son, si no me equivoco, Wallace de directo, ¿no? Si no me corrigen o no. Y aquí tengo los 5.1. No, pará, cálmate, no me hagas nada. No me hagas nada.
Y además, si ven estos picómetros... No, para. Ven que suenan diferente, tienen muchísimo más realismo. Esos rebotes, esas diferentes distancias de los micrófonos, ven acá se ven por la forma, va a sonar mucho más real que si yo le agrego una reverb y lo trato. Obviamente, tiene que ser similar, como decía Gonzalo, va a una locación que es similar para que pueda estar más o menos bien. Si no, lo que pasa es que nada, voy a luchar contra algo que suena completamente diferente y se va a notar peor. Siguiente, Foley. Escuchemos algo del Foley. ¿Sí? Estos son solo pasos. Ahora props. Todos estos props son los objetos de Foley, propiamente dichos, que hicieron en la sala. Sí, pero además, Gonzalo, en sus efectos, que son los que vienen, puso también sonidos. Él apoya todo esto. Sí, no significa que lo hicieron en Foley y listo, ya está. Siempre uno tiene que apoyar el otro. ¿Sí? Porque a veces funciona el de Foley más que el de efectos. A veces solo funciona el de efectos y a veces funcionan los dos. ¿Sí? Bueno, estos tracks, este orden de tracks, que tenemos tracks monos, después estéreo, y después acá tengo un par de grupos de efectos, ¿sí? Que están hechos en un 5-0, ¿sí? Si acá ven, es un 5-0 como un tantito mentiroso, está hecho a partir de varios ambientes, ¿no? Estos son roomtones. Luego tengo los backgrounds, ¿sí? Gonzalo, cualquier cosa que tengas que decir, andá diciéndomela, acotando. Así podemos llegar a todo. No, sí, los backgrounds son básicamente los fondos inertes, el aire, lo que sería Sí, del lugar, cómo suena. A ver si escuchamos un poco, no sé si se va a escuchar. ¿Se escucha? A ver, voy a subir. Re bajito, pero se escucha. A ver si lo subo. Ok. Son estos fondos inertes que dice él, pero además están separados por planos. ¿Por qué? Miren, estas marcas son de escenas, ¿sí? Entonces, yo cuando mezclo, ven, este VCA, que es el que controla esos 3 tracks, yo cuando llego acá digo, está muy alto, ¿qué hago? Agarro el VCA, en este caso, bueno, no anda, el VCA, y bajo todo ese grupo. Y él ya sabe cómo va a sonar ese ambiente. Entonces busca una equidad entre los parlantes, entre este 5-0, cosa que si alguien nunca viene a una mezcla y hace efectos, no sabe. Entonces, nada, los tira, porque pasa mucho. Agarran los efectos, los tiran, que me pasa a veces. Tengo 5 tracks, todos picando, y además con el clip gain en 10 dB más arriba, y el archivo ya llegaba a 0. Entonces, tengo la sumatoria de todo, me da como, no sé, 20 dB por encima, y tengo que andar bajando todo, y pierdo un montón de tiempo bajando todo. Sin embargo, Gonzalo ya sabe, ¿no? Más o menos cómo tiene. Y acá, ven, hay algunos muteados. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no siempre todo va a servir, ¿sí? Esto era... A ver. Música, mucha música ahí. Hay mucha música acá, entonces... Nada, este follaje la verdad es que no iba a servir, iba a agregar ruido. ¿No? Acá tengo todos. Cada bloquecito es una escena diferente. Y en el siguiente están los ambientes, ¿sí? Que no todo hay ambiente. ¿Por qué? Porque si estamos en un interior donde prácticamente no hay ruido, tal vez no necesitamos, ¿sí? Entonces terminamos muteando. Bueno, y por último tengo mis reverbs, mis delays, reverbs y separados. Reverb para diálogos, reverb para música y reverb para efectos. No envío todo a lo mismo. ¿Por qué? Porque vieron que estábamos hablando de estos grupos, de los stems. Bueno, cuando yo printeo todo, acá lo ven, voy a regrabar cada cosa por separado, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque
no solo la mezcla se la voy a entregar al productor, sino que con estos stems, con el stem de música, de efectos y diálogos, ellos pueden realizar promos, ¿sí? O editan el tráiler a partir de esto. Y luego abajo del todo tengo lo mismo, pero reducido en estéreo. Los stems estéreo no se usa mucho, pero nada, por algunas cuestiones los hacemos. Ahora le voy a ir dando play y soleando las bandas. Hacia atrás, efectos. Efectos no ambientes. Tengo ambientes. Acá están muteados porque dijimos había ruido. Vamos a adelantar un poco. A ver acá. Vamos para acá, porque esto estaba muy tranquilo. Estos son ambientes. Y si ven, los diálogos son casi ininteligibles y no se entiende. Entonces yo lo tengo separado en efectos. Ahora, los Wallace y ADR, ¿dónde están los Wallace? Acá abajo están. Acá. Bueno, los Wallace, yo tengo dos grupos de Wallace. Unos que están enviados a directos, ¿sí? Donde tengo los diálogos que se van a entender, ¿sí? Entonces, estos diálogos que se van a entender los voy a enviar a diálogos, al grupo de diálogos. Los diálogos, los Wallace que no se van a entender, los voy a enviar al grupo de efectos. Porque en este caso ya voy separando para un proceso posterior que se llama M&E, Music and Effects, que es la banda internacional. Esa banda internacional va a ser la que van a usar para doblar la película a otros idiomas. Y no tiene que haber nada de idioma inteligible. Ahora tenemos la posibilidad de separar todo esto y si hay personas en otros idiomas hablando, tener un stem más que se llama directos opcionales. O grabaciones, no sé, antiguas por decir, de algún presidente o algo. Entonces, el que lo dobla va a tener la posibilidad de decir, bueno, ¿lo uso o no lo uso? Siempre uso el ejemplo de hay una película, creo que es Rambo 2, en la versión doblada castellano o español. Viene Rambo hablando y de repente yo estaba mirándola y escucho que se empieza a subir un fondo, empieza a subir un fondo, empieza a subir un fondo y empieza a aparecer foley natural y un montón de sonidos naturales que no eran de la película. Y habla un chico que era taiwanés o chino, no sé. Entonces, como que esa M&E venía con las versiones en del tailandés o chino ya pegadas. No tenían la opción de decir, bueno, se lo vamos a doblar con otra persona que hable en español, pero que ponga el acento tipo chino. Entonces, nada, ya eso está separado. ¿Sí? Vamos a escuchar. ¿Dónde están acá los bolas? ¡No me hables! ¡No, no, no, no! ¡No me hables! ¡No, no, no, no! ¡Para! Yo, de todas maneras, si bien los envío a grupos diferentes, los tengo controlados todos por un mismo VCA. ¿Sí? Y ya vienen ya de la edición de Matías y de Gonzalo, ya presentados más o menos a un nivel que sea coherente para que yo no tenga que decir, no, está muy zarpado de volumen y lo tengo que bajar un montón. ¿Ok? No escuchamos nada de diálogos separados. Diálogos solos. Creo que es esto. Vamos, dale. Dale. ¡Salí porque la mato! Martín, abrí, Martín. Martín, Quedó el FUTS inactivo. Sí, el FUTS muteado. Tengo otro grupo. Vamos a abrir también el FUTS. Eso que escuchan es doblaje. Dale. ¿Ok? ¡Salí porque la mato! Martín, No estaba funcionando. Pero, bueno, le explico rápidamente mi cadena porque no tenemos tiempo. Mi cadena de diálogos, que es la más importante, por donde empezamos. Siempre lo que primero que empezamos a mezclar son los diálogos, porque eso va a ser la referencia de dónde va a estar ubicado todo lo otro. En cada canal de diálogo tengo puesto un ecualizador, un expansor,
un degreaser, un compresor y un reductor de ruido. ¿Sí? Siempre, y más o menos trabajo en ese orden. Ecualizo un poco, después expando. No siempre, porque el expansor o compresor con ratio negativo lo que hace es acercar mucho las voces, pero también genera distorsión. Entonces, ¿para qué lo uso? Lo uso cuando necesito despegarme del fondo, ¿sí? Y luego aplicar el reductor de ruido. Eso tengo en la cadena de diálogos hasta el bus. En el bus de diálogos tengo puesto un neutron donde uso ecualización dinámica y hago alguna corrección. Un SA2 para quitar estridencias y un limitador. En la de efectos solamente tengo un limitador. En la de música solamente tengo un limitador. Si hago algo lo hago en cada canal. Y bueno, tengo unas reverb que son monos. Las reverb mono las uso mucho para empatar, por ejemplo, un diálogo que está seco con otro que tiene un poco de reverb. Entonces uso el mono porque en la caña es mono. Y la reverb 5.0 es más para ubicar todo y mojar todo y que todo esté más en el lugar. Genera que sea más natural. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, otra cosa, el Foley. Foley también mono para que se parezca a la caña y luego le agrego el 5.0 para ubicarlo más o menos en el lugar. Delays, ¿qué reverb hay acá? Bueno, hay varias. Stratus. Esta que le gustaba mucho a José, él la amaba. D-Spatial, que está muy buena también. Esta es de impulsos. Esta es digital. Y este es un delay. Es un delay 7.1 y está muy bueno. No se percibe mucho acá en auriculares y demás, pero en la sala hace que las cosas suenen diferentes en diferentes lugares y para mí es espectacular. Yo estoy enamorado. Sí, para todo lo que es efectos de calles, que siempre lo usás como para los rebotes de los edificios. A ver si hay... Bueno, un comentario rápido. Por ejemplo, cuando viene la música, no siempre sucede que la música está continua. Si se acuerdan, chicos, esta parte de la música, acá. Si ven estos tracks que están acá muteados, en un primer momento se planteó que venía música de orquesta y luego se volvía diegética la música, era la música que escuchaban ellos en el auto, pasaba por la pantalla y luego se volvía a convertir, ¿sí? Y después acá también sucedió que resultaba mejor para todo lo dramático que se calmara un poco la música. Entonces, el proceso creativo, digamos, o de diseño no solo termina cuando lo termina de hacer Gonzalo, sino que continúa siempre, porque el director viene, que es tal vez uno de los momentos en los que encuentra todo junto y dice, che, pero esto me parece que tal y tal y tal y tal y tal, entonces empiezan a cambiar mucho las cosas, o el balance. ¿Qué era lo que me decías, Gonzalo, recién? Que lo quería mostrar y me olvidé. Lo de los delays para la calle. Sí. Se refiere a los slapbacks que usás con el slapper de cargo calta. Es ahora al vivo que el banco está lleno de rehenes, ¿estamos? ¿Escuchan? No sé si se llegan. Lo voy a bajar este pedacito solo a ver si. Digo que el banco está lleno de rehenes, ¿estamos? No sé si lo llegan a escuchar. Es muy... Vivo que el banco está lleno de rehenes, ¿estamos? No sé si se llega a escuchar al final que hay como unos rebotes bien cortitos. Que este delay para mí recrea una realidad que está buenísima, y no solo en los exteriores, sino también en los interiores, donde tenés muchos rebotes que son legibles, ¿no? Como un pasillo o paredes muy, muy perpendiculares y que rebota, ¿no? Cuando, no sé, yo siempre me acuerdo en la casa de mi abuelo que un pasillo hacía un aplauso y quedaba tan, 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 tan. Esas cosas de realismo están buenísimas y cada vez hay más cosas. Perdón, yo recuerdo un trabajo de ustedes, un tiro en interior en el Ángel con un flutter, como si fuese muy interesante. Supongo que lo usaron con un slapper seguramente. Así se me viene a la memoria como ejemplo. Está muy bueno. Y una cosa muy importante, ahora que estamos hablando del slapper, que también viene para Vamos a hablar de otras cosas también, Flapo. Tengo varias preguntas para hacerles. Digo esto y vamos a las preguntas. Perdón que no llegamos a tiempo.
que me parece que está buenísimo, que yo se lo vi viendo a José hacerlo, y es, José decía, se sentaba y antes de venir a mezclar, preparaba las reverbs y delays que más les gustaban. Entonces, después acá era solamente acomodar un poco. ¿Por qué? Porque cuando estás acá mezclando y empezás a empezar a elegir la reverb, perdés un montón de tiempo. Y elegir bien las reverb te puede llevar, de toda la película, te puede llevar un día. Entonces, está bueno sentarse y decir, bueno, voy probando las que me gustan. Y en la mezcla es solo redondear ese sonido que vos querés. Porque la hora de mezcla es cara, entonces te va corriendo y decís, bueno, voy eligiendo tac. Y podés sentarte y decir, esta reverb acá, e ir copiando los parámetros y ajustándolo. Porque muchas veces una reverb, si bien es el mismo espacio, pero no te crees que es el mismo lugar, en dos escenas iguales, pero que estén separadas en el tiempo. Entonces decís, bueno, no, acá a esto le va a faltar un poco más de colita de reverb. No, acá suena como muy larga. Entonces, está bueno ir a mezclar teniendo más o menos la reverb. Yo trato de pedir eso también, decir, bueno, che, pasame la película, si vos no hiciste una premezcla, déjame que yo más o menos ajuste las reverb y elija todo eso, y después, bueno, con vos la redondeamos, ¿no? Con el director de sonido. Bueno, me gustaría tener más tiempo, no llegamos. Que se vengan las preguntas. Sí, si me permiten, también voy a antes. No, vamos primero a las preguntas y los chicos me pasaron los correos de ustedes por si alguno les quiere, si les parece bien, hacer consultas. Dame un segundo. Si no, comparto yo. Acá está. Bárbaro. Ahí está. Me parece como atinado, ya que obviamente el tiempo nos corre. Va a haber muchísimos profesionales que quizá quieran hacer algún tipo de consulta específica. Les cuento, hay un montón de preguntas relacionadas a niveles en cuanto a medición y demás, conociendo un poco tu flujo, Fla, exceptuando las preguntas sobre OTT y series y demás de Juan Pablo, no hay una estandarización en cuanto a loudness y cine, pero bueno, Fla nos puede contar un poquito de eso, lo puedes ir pensando. Hay una pregunta importante para Rubén, Pitu, sobre, vos hablaste de que ponías en fase o facilitabas, supongo, para la mezcla de referencia y hablabas de fase. Tengo un par de preguntas al respecto. Mati, hay algunas preguntas con respecto a tus procesos, si es que haces algún tipo de proceso más allá de RX o los módulos dentro de RX. Gonza, con respecto al diseño, hay preguntas, primero supongo, ¿quién compila todo? Hay varios preguntando quién compila todo, y después, con respecto a la captura multicanal, ¿qué tipo de disposición haces? Si tenés algún tipo de disposición en especial, si replicás el dibujo del 5.0 clásico con su angulación, o si haces OCT, que yo sé que haces, o cómo lo pensás, o haces espaciados y demás. Hay muchas preguntas de Foley, Gonzás, creo que las van a hacer a vos también, específicamente porque hablaste que había una conexión con el equipo de Foley y la posibilidad de hacer grabación de Foley in situ, o sea, contando con los espacios originales. También puedes hablar un poquito. Tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero bueno, es en pocas palabras poder contarles a todos esto. Quien quiera empezar, no sé si Pitu, si Rubén, querés empezar vos con la pregunta de fase. Seguimos con Mati, con Gonza y con el mismo orden que es. Perdón. Con respecto a quiero primero aclarar porque no sé si se malinterpretó y es importante. O sea, yo lo que hacemos es partir desde todos los micrófonos entre sí, porque a ver, como generalmente podemos llegar a tener 8 o 10 micrófonos en una escena, como mucho, ¿no? Que todos esos micrófonos entre sí estén en fase y que como los receptores y los transmisores hoy por hoy, los que son digitales tienen un corrimiento de tiempo que ya viene estipulado en el manual del equipo, que generalmente suele ser 3 milisegundos a 4 milisegundos, corregir esos tiempos para que todo parta de cero, digamos. Pero ojo, no es que yo pueda corregir los fuera de fase que se generan porque un micrófono se aleja con respecto al otro. Eso obviamente lo termina haciendo el editor de diálogo, o sea, Matías, eso es imposible. Yo no quiero que se interprete que yo pueda hacer eso, eso no.
Pero distinto es que el director de diálogos pueda partir sabiendo de que todos los micrófonos están en fase y todos están en tiempo, que él solo corrija lo que pasa con respecto a los movimientos entre, por ejemplo, el buni y el inalámbrico cuando se alejan y se acercan. Eso sí lo hace el editor. Yo lo que hago es partir desde algo prolijo de todos los micrófonos en fase y en tiempo, corregir los tiempos que me generan los transmisores digitales. Sí. ¿Se entendió? Está claro Lo posible. Sí, sí, eso creo que está claro. Creo que preguntaban cuestiones de equipamiento y demás. Como cuestión de equipo, todos los micrófonos analógicos, digamos, no sé, por ejemplo, la serie 200 de Electro no tienen delay, pero por ejemplo, toda la serie 400 en adelante, SMQB y todo eso tienen, todos los transmisores nuevos, digamos, tienen un pequeño delay de arribo, digamos, que rondan los 3 milisegundos. Entonces, obviamente lo que yo hago es atrasar todos los analógicos porque no puedo adelantar lo que llega tarde. Entonces atraso lo que llega en tiempo y los boom y los micrófonos, los pocos micrófonos analógicos que me quedan, los atraso 3 milisegundos para empatarlos con el resto de los digitales. Y el resto del trabajo de terminar de poner en fase, que antes se hacía manualmente y se iba cortando entre las heces y donde no había, o en una oclusiva o en algún lugar donde no había palabra, no había voz, y ir sincronizando la fase a mano, ahora te lo termina de hacer el SoundRadix con Autoline, que te libera esa tarea engorrosa y podés usar todo ese tiempo que antes se perdía en hacer eso en otra cosa para mejorar la calidad del directo o limpiar mejor cosas que antes se hacían como más rápido porque no se llegaba. Libera bastante tiempo y está dentro de todo, lo hace bastante bien, muy bien, digamos. En cuanto a la pregunta de procesamiento, yo no uso ningún tipo de plugin en la edición, no hay ningún tipo de plugin en los insert. Todo el procesamiento que le hago al directo es con Audio Suite, y el 90% diría es con RX, salvo que haya que pitchear cosas o que en ese caso, o reverberar algo para que tenga continuidad la colita cuando se pisan dos textos de dos actores que le pisa el final al otro y no se puede estirar, y bueno, esas cosas con alguna reverb, con Altiverb, pero si no, es casi el 90% del procesamiento se hace con RX. Una última cosa te quería aclarar, es que ahora es más fácil para, como dice Matías, con estos plugins en procesadores, corregir la fase, pero la mezcla que nos hacemos nosotros, es importante que tengamos lo más prolija posible porque es una mezcla que va a durar muchas veces hasta la venta de la película. Entonces, que no tengamos micrófonos lo menos posible, fuera de fases raros y que la mezcla suene lo mejor posible, por más que en la post, después esa mezcla se va a desechar, es la mezcla que se va a escuchar digamos, en el transcurso de mostrar la película a los distribuidores y a los que ponen la plata, digamos, en cierta forma. Entonces, claro, ahí pasa a tener un valor la mezcla de rodaje y por eso ser bastante meticulosos en tener los micrófonos más parejos posibles en cuanto a fase y en cuanto a todo. ¿Onza? Sí, ¿cuáles eran? Por ejemplo, decía, ¿cómo juntan las sesiones para entrar al mixer? No, en general pueden ocurrir una de dos cosas. O el director de sonido junta justamente la sesión de efectos, la sesión de diálogo, la sesión de música, cuando recibimos sesión de música, porque a veces recibimos la música suelta, que tenemos que armar la sesión nosotros. Y la sesión de Foley lo deja todo, como decía Flavio antes, y ya lo deja como parejo a un nivel que cuando vayan a la sala de mezcla y hacen play que no reviente todo. A veces sucede eso y a veces no sucede. A veces sucede que las sesiones llegan directamente a la mezcla. Y ahí es donde es importante que el video que hayamos utilizado todos los involucrados sea el mismo que se use para mezclar, que todo tenga bip de entrada y de salida. Entonces, de esa manera, Flavio puede, por ejemplo, el primer día de mezcla, importar la sesión de diálogos, que tiene un bip marcado, que dice que el video empieza en tal hora, timecode, y que es el mismo timecode que está en la imagen, sea el mismo timecode que está dentro de Pro Tools, e importar después la sesión de efectos, colocar los bips donde están los bips de imagen, donde están los bips de imagen y de diálogos, y importar la sesión de Foley, importar la sesión de música, y que todo esté en sincro perfecto y que todo esté dentro de un volumen más o menos razonable. Una de esas dos cosas puede suceder.
Y a veces Bien. cuando hay una tercera cosa que a veces puede llegar a suceder, que haya una premezcla, entonces ahí también se recibirían todas las cosas por separado, se acomoda de cierta manera, y después cuando se va a la mezcla se va con algo ya un poquito más Perfecto. arrimado al producto final. Y la otra era sobre el micrófono. ¿Qué configuración de micrófono usás para grabar 5.0? Bueno, como decía recién Fran, uso a veces, cuando puedo, uso OCT, que es el Optimize Cardioid Triangle, que sería como el C está acá, el LR estaría acá y acá, tiene que dar un triángulo perfecto, y lo uso con cardioides. O sea que en realidad no hago AB o XY o RTF. En general uso los dos L y R apuntando hacia los costados y el centro apuntando hacia adelante. Y en surround, Qué bien. como se pueda. Pero igual depende mucho de un montón de cosas. A veces, en general, y esto lo hablaba con vos también en un momento, Fran, es como las técnicas de microfoneo estándar o las más conocidas o los que hay para capturar música y no sé, el Decatril, lo que sea, están pensadas para capturar lo que está delante de los micrófonos. El XY está pensado para capturar lo que está en el medio de los dos micrófonos hacia adelante. El AB está pensado para capturar lo que está también delante de esos dos cardioides u omnis o lo que sea. El ORTF también. Y cuando nosotros grabamos ambientes o grabamos efectos o lo que sea, a veces no estamos capturando lo que sucede solo adelante. Entonces, a mí no me sirve mucho tener un XY si yo quiero grabar el follaje de los árboles. Porque está ocurriendo adelante del micrófono, sí, pero también está ocurriendo a los costados, también está ocurriendo atrás. Y nadie pondría un XY apuntando al revés de la cosa que vos querés grabar. Entonces, creo como que en ese sentido, si yo tuviese un bosque para grabar y tuviese 5 micrófonos con 5 pies, y los pondría donde a mí me suenen lindo. Quizás no muy alejados para que no parezcan 5 señales completamente distintas, pero tampoco teniendo en cuenta ningún dibujo de algún patrón particular, lo que sea. Está muy claro. Fla, vamos a dejar las preguntas para Fla consultadas por mail, si te parece bien. Fla, vamos a tener que pasar a... Okay. Igual muchas de las preguntas vos las contestaste, que era tu cadena de procesos y demás, que me parecía importante, así que por suerte ya las dijiste mientras ibas de... Cualquier cosa, me puedo mandar un mail. Yo tengo un template actualizado. La verdad que con los meses siempre voy cambiando alguna cosita o en un plugin nuevo que me siento cómodo y lo voy cambiando. Así que me puedo mandar un mail y se los puedo enviar a todos. No hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, en nombre de ADE Sección Argentina, agradecerles nuevamente muchísimo. Muchísimas gracias. Muy enriquecedor. Sé que daba para horas y horas más. Muchísimas gracias, Rubén, Matías, Gonzalo, Flavio. Fue un placer, un gusto. Esperamos volver a charlar con ustedes en otro momento. Bueno, Ivo, hacemos un pequeño corte y ya vamos preparando la siguiente. Bueno, gracias. Flavio, Matías. Gracias a todos. Rubén. Gracias, estuvo espectacular. Y con ganas de mucho. Hay un montón de preguntas, así que por favor copien los mails de los muchachos y sigan de contacto porque de esto se trata. Gracias por su tiempo y nos veremos la próxima. Adiós. Gracias. Chau, chau.